En este video mostraremos cómo hacer un simulador de un proceso de destilación en Excel. El problema dice: se desea preparar por destilación en dos fracciones una mezcla que contiene 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y 30% de pentano normal, de tal forma que en el destilado se obtenga todo el propano que entra a la unidad y solo el 80% de isopentano de la alimentación. El destilado deberá contener como máximo 40% de isobutano. Se requiere que en el residuo se obtenga todo el pentano normal que entra a la columna de destilación. Determine la cantidad de destilado que se obtiene en este proceso, así como las fracciones mol. En el balance de materia, la F nos va a indicar un flujo molar y el superíndice la corriente. La X nos va a indicar una fracción molar, el superíndice nos va a indicar la corriente y el subíndice nos va a indicar la sustancia. C3 va a ser propano, IC4 va a ser isobutano, C5 va a ser pentano y C5 va a ser isopentano. El balance general nos dice que el flujo de entrada es igual a la suma de los flujos de salida F2 y F3. En el balance por componentes tenemos que para el propano, el flujo molar 1 por la fracción molar de propano en 1 es igual al flujo molar 2 por la fracción molar de propano en 2. Para el isobutano, el flujo molar 1 por la fracción molar de isobutano en 1 es igual al flujo molar 2 por la fracción molar de isobutano en 2 más el flujo molar 3 por la fracción molar de isobutano en 3. Para el isopentano tenemos que el flujo molar 1 por la fracción molar de isopentano en 1 es igual al flujo molar 2 por la fracción molar de isopentano en 2 más el flujo molar 3 por la fracción molar de isopentano en 3. Para el pentano, el flujo molar 1 por la fracción molar de pentano en 1 es igual al flujo molar 3 por la fracción molar de pentano en 3. Ya que establecimos nuestro balance de materia general y por componentes, procedemos a hacer nuestro simulador en Excel. Primero, vamos a hacer un diagrama que represente nuestro proceso. En el rombo se indica el número de corriente y con una flecha indicamos la dirección del flujo. Ya que tenemos nuestro diagrama, colocamos los datos que nos da el problema. En el flujo 1 se conocen todas las fracciones molares. En el flujo 2 solo se conoce la fracción molar del isobutano y en el flujo 3 no se conoce nada. Para resolver este problema vamos a suponer como base de cálculo un flujo de entrada de 1000 kg por hora. Ya planteados los datos que tenemos, procedemos a resolver nuestro problema. Para resolver el problema planteamos las siguientes ecuaciones. La ecuación 4 nos la da un dato del problema que dice que en el flujo 2 solo entra el 80% de isopentano de la alimentación. De la ecuación 2 despejamos la fracción molar de propano y de la ecuación 4 despejamos la fracción molar de isopentano. Sabemos que la suma de la fracción de isopentano en el flujo 2 más la suma de la fracción de propano en el flujo 2 más la fracción de isobutano en el flujo 2, que es 0.4, es igual a 1. Por lo que si se despeja ese F2 se tiene la siguiente ecuación.
Con esta ecuación ya podemos obtener el flujo 2. La vamos a poner en Excel. Obtenemos el flujo 2, que es de 600 mol por hora. Del balance general despejamos F3, lo cual nos queda que el flujo molar 3 es igual al flujo molar 1 menos el flujo molar 2. Esta fórmula la ponemos en Excel. Obtenemos un flujo molar de 400 mol por hora. Ya que conocemos los flujos molares, vamos a calcular las fracciones molares en los flujos 2 y 3. Para la fracción molar de propano en el flujo 2, vamos a despejar de la ecuación 2 la fracción molar de propano, obteniendo la siguiente ecuación. Esta ecuación la vamos a poner en Excel. Ya con la fracción de propano, solo nos queda calcular la fracción molar de isopentano en la corriente 2. Para esto, vamos a sumar las fracciones molares de propano e isobutano en la corriente 2 y se las vamos a restar a 1. Por último, solo nos queda calcular las fracciones molares en la corriente 3. Para obtener la fracción molar de pentano en la corriente 3, la despejamos de la ecuación 6, obteniendo la siguiente ecuación. Esta ecuación la ponemos en Excel. La fracción molar de pentano en el flujo 3 es de 0.75. Para obtener la fracción molar de isobutano en la corriente 3, la podemos despejar de la ecuación 3, obteniendo la siguiente ecuación. Vamos a ponerla en Excel. Tenemos que la fracción molar de isobutano en la corriente 3 es de 0.15. Ahora solo nos queda obtener la fracción molar de isopentano en la corriente 3. Para esto a 1 le vamos a restar las sumas de la fracción molar de isobutano y de isopentano.
Con esto terminamos nuestro problema. Por último, podemos probar nuestro simulador cambiando el flujo de entrada. En lugar de 1000 puede ser de 8000, y vemos que se cambian los flujos en 2 y en 3. O podemos requerir un flujo de 15000 mol por hora. Igual se cambian los flujos. Eso es todo.